el presidente Alberto Fernández se hizo eco de lo que le venían exigiendo el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Hawking sobre la situación extrema que estaba atravesando la ciudad de Rosario en consecuencia de la crisis de seguridad que vive la ciudad. Esto es que lo que amenazaba con explotar finalmente explotó cuando la familia Messi, el supermercado de la familia Rocuso, fue agredido, fue baleado y a partir de allí mensajes intimidatorios contra el capitán de la selección argentina. Eso conmovió profundamente toda la estructura política del país. La noticia tuvo relevancia internacional y, por supuesto, acto seguido, después del tremendo asesinato de un nene de 11 años en el barrio Los Pumitas, hubo una pueblada donde los vecinos atacaron los búnkers identificados en el barrio. Después de allí, el presidente, que había dicho en unos días anteriores, bueno, evidentemente algo hay que hacer en relación a la situación de Rosario. Sí, algo había que hacer, algo se tiene que hacer, eso es, se cae de Maduro, pero bueno, se ve que el presidente tomó nota hace muy poco de la extrema gravedad. Y lo que iba a estallar finalmente estalló. Y el presidente el miércoles anunció una serie de medidas y decía lo siguiente. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo, vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. Enfrentamos un problema real, complejo, y que anuda delitos de distinta escala y tipología. Por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y para todos. Y ahí pasaba el presidente, claro, dando cuenta de la gravedad de la situación y de la situación crítica, valga esa redundancia, respecto a lo que vivimos los rosarinos de manera cotidiana. Y esto dio lugar también a poner en evidencia cierta debilidad del sistema político de Santa Fe. Y hablo precisamente del oportunismo de algunos sectores de la política que salieron a caranchear de esta difícil situación, como por ejemplo la diputada provincial Amalia Granata, que fue a la noche siguiente del atentado y ocurría lo siguiente en el barrio. Y ahora vino la Sí. señora. Ahora se acuerdan del barrio y de Rosario. ¿Eh? Ella todos los días habla de Rosario, igual. Sí, habla de Rosario, pero vive en Buenos Aires. Y el vecino, lo escuchábamos con muchísimo sentido común, le dice a la legisladora de Santa Fe que legisla para Rosario, pero vive en Buenos Aires. Y uno se pregunta, claro, ¿de qué forma puede la legisladora conocer los problemas que vive la ciudadanía en Rosario si no vive siquiera en el territorio donde debe legislar o donde debe hacer las leyes? Son todas las inconsistencias, o algunas de ellas, lamentablemente, que la política ofrece a los ciudadanos de la ciudad de Rosario. Y si vamos a ello también, vemos que en su tuit, Amalia Granata, diciendo lo siguiente, pero el problema es mi chaleco. ¿Por qué subió esto? Esta entrevista, entre comillas, que le hicieron con un chaleco antibala. Bueno, alguien advirtió que ese chaleco no era realmente uno de los que usa las fuerzas de la policía, sino que era un chaleco de paintball, que es el juego ese de pistolas con pintura, con cartuchos de pintura. Y lo que está defendiéndose Amalia es de esa crítica. El problema no es el chaleco, por supuesto que no. El problema es que la diputada,
que es diputada de Santa Fe, reitero, vive en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que no es el problema el chaleco. El problema es si en nuestra provincia vamos a seguir derivando los problemas graves en personas, en dirigentes, que pueden tener muchísima popularidad, pero que en definitiva no están capacitados para abordar de forma estratégica y estructural los problemas que tenemos. Porque, claro, si el pueblo está cansado de las políticas, de los políticos, con muchísima razón, delega después en figuras más populares estos cargos electivos. Y eso lo vimos en la ciudad de Rosario, donde hay un montón de candidatos, o que fueron candidatos, y que hoy ocupan una banca, por ejemplo, en el Consejo Municipal, que vienen del periodismo, vienen de fútbol, etc. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿eso dio resultado? ¿Tenemos una mejor ciudad? ¿Tenemos una mejor legislación en Rosario? ¿O el debate en el Consejo Municipal se ha ido tornando cada vez más superfluo? Esas son las preguntas que quedan picando. Eso es lo que vamos a abordar, entre otras tantas cosas, en un año electoral, en este programa que hemos denominado 52 minutos y que de esta forma damos inicio al tercer año, al tercer ciclo. Esperemos que nos acompañen como lo hicieron hasta aquí. Bienvenidos a 52 minutos. ¿Tenés un lote y querés empezar a construir? MSR Casa es tu mejor opción. Con la solidez del ladrillo, llave en mano en solo 6 meses de obra. Y la pagás hasta en 84 cuotas. MSR Casa, nuestra experiencia en tu lote. Personaliza tu diseño en msrcasa.com. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ¿Tenés un lote y querés empezar a construir? MSR Casa es tu mejor opción. Con la solidez del ladrillo, llave en mano en solo 6 meses de obra. Y la pagás hasta en 84 cuotas. MSR Casa, nuestra experiencia en tu lote. Personaliza tu diseño en msrcasa.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know baby. Y continuamos con 52 minutos, como decíamos, comenzando el año, esta tercera edición, tercer ciclo, de un programa que aborda la política nacional, provincial de Rosario. Y junto a Neley Magariños queríamos darle la bienvenida a uno de los consultores más importantes que tiene la Argentina, que en el caso de nuestra provincia tiene la particularidad que en el 2019 fue el consultor, el analista político que más acertó en el resultado electoral que se dio en aquel año, donde elegimos a gobernador, elegimos intendente también, todos los ejecutivos
de nuestra provincia. Me refiero a Raúl Aragón, quien tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Fabricio Navone, Aneley Magariño, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Bueno, Raúl, nos enfrentamos ya a las puertas de un nuevo proceso electoral. Vamos a empezar por la Argentina. A ver, ¿qué estás viendo vos? ¿Cómo los frentes, tanto el oficialismo como la oposición, se van acomodando, con mucho ruido, por cierto, de cara a este proceso? El problema de estos frentes, ambos, es que nacen en realidad como coaliciones electorales, cuyo objetivo es ganar la elección, pero con serias diferencias, ya no solo diferencias políticas al interior, diferencias ideológicas al interior. Fíjate que no es lo mismo ideológicamente, hablando el discurso de Patricia Bullrich que el de Rodríguez Larreta, son totalmente distintos. Y lo mismo sucede en el Frente de Todos. De todos, la postura más extrema de la Cámpora no tiene absolutamente nada que ver ideológicamente con el peronismo ortodoxo. Así es. Es decir que a la hora de reacomodarse para tratar de retener o obtener el poder en las próximas elecciones, estas diferencias ideológicas se transforman en diferencias discursivas que finalmente se transforman en ataques al interior de los miembros de su propia fuerza. Y eso está costando muchísimo entonces consolidar opciones electorales. Entonces, como primera característica, podemos anticipar que van a ser unos pasos muy violentas. Muy violentas. Muy violentas. Al menos en lo discursivo estamos hablando, ¿no? Sí. Ahora, esto se conjuga con algo que es mucho más grave, que es la incapacidad de la inacción total de la clase política. No me refiero al oficialismo o a la oposición. Lo que vimos en Rosario es un ejemplo. Es decir, no es que ahora todos los barrios van a empezar a destruir búnker narco, pero sí es un ejemplo en lo esencial de algo que sucede, que es crucial en una sociedad. La sociedad básicamente renuncia al uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza se lo otorga al Estado para que la proteja, renuncia al ejercicio de la justicia, se le otorga al Estado para que la ejecute, y renuncia a la protección y le otorga al Estado la obligación de proteger. Ahora, lo que pasa, ¿qué es eso? Es el soberano cediendo ese poder. El poder es del soberano, no es del Estado. El soberano se lo cede al Estado. Ahora, cuando el soberano le cede el poder al Estado y el Estado no lo ejecuta y no cumple el rol fundamental, el poder vuelve al soberano y vemos lo del búnker. Vemos lo del búnker. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que está mal. Eso es lo que sucede. Si el Estado está ausente, el pueblo se ocupa. A como dé lugar. Con una diferencia, que el Estado tiene reglas. Las masas no tienen reglas. Entonces vemos, qué sé yo, que se roban una heladera también, además, ya que estamos de paso, ¿no? Y eso, en un contexto electoral, es muy, 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 muy grave. Porque además nadie se anima a ser absolutamente propositivo. Si no, esto no puede ser más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo vamos a hacer. Pero en términos propositivos, concretamente, nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie hace nada. Y entonces el debate electoral se transforma en una serie de descalificaciones y propuestas vacías, propuestas que en realidad no tienen ejecutividad. Raúl, le consulto. Usted estaba hablando anteriormente de las diferencias discursivas que se van a notar en estas campañas. Nosotros, cuando comenzamos el programa, estuvimos viendo videos de Sergio Berni, de Patricia Bullrich, también de Javier Milei, en los que ellos hablan del modelo de seguridad que tiene El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Y ahí notamos que hay muchas similitudes. ¿Usted cree que en esta campaña electoral van a haber mucho énfasis en el tema seguridad? Sí, tiene similitudes ese conjunto, pero no es la misma similitud, no tiene similitudes, por ejemplo, con la otra mitad como Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal,
¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, va a haber, hay similitudes porque no es que cada uno tiene una idea distinta, pero y algunos coinciden, pero sí, vamos a ver un debate de muchas diferencias en este proceso electoral. O sea que estamos advirtiendo, Raúl, porque lo que plantea Aneley es muy interesante. Hay diferencias casi irreconciliables hacia adentro de los frentes, pero a su vez hay sectores que tienen de forma transversal coincidencias y que no pertenecen a la misma opción electoral, o por lo menos no está bien claro eso. Claro. Yo te diría que adentro de cada coalición electoral hay tribus. Bien. Pero la diferencia entre una tribu y otra son inmensas. Al interior de la tribu no tanto, si no, no estarían en la misma tribu, obvio, pero entre las tribus la diferencia es inmensa. Insisto en el ejemplo más notorio, si querés, de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Y hacia el interior, claro, tenemos a Sergio Berni, que a su vez uno sospecha que tiene muchísimo aval también de Cristina Kirchner, porque es el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Sí, indudablemente, eso es más que obvio que Cristina lo avala, le pone límites, pero hay una diferencia entre controlar la delincuencia y eliminar la delincuencia. Son cosas muy distintas. Sí, porque en definitiva la inseguridad, o la seguridad, como quieras llamarlo, no es una cuestión ideológica. El delito no es una cuestión ideológica. Anda a robar a Cuba. Robás en Cuba, robás en Alemania, lo mismo, vas preso. No es una cuestión ideológica. Y acá la hemos convertido básicamente en una cuestión ideológica, sobre todo con la impronta de Zaffaroni, que además hay que decirlo, Zaffaroni no es garantista, Zaffaroni es abolicionista, y es algo completamente distinto eso, ¿no? Y esto instaura en el debate de qué hacer con la inseguridad un sesgo ideológico que no tiene solución y además no tiene sentido. Bueno, en esa mutación que afecta sobre todo, creo yo, al peronismo, que ha adoptado hace años, y creo que esto ahí con la Cámpora tiene muchísimo que ver, una agenda del progresismo que no estuvo muy cercana a la gente durante décadas y se olvidó, y eso es algo que uno lo escucha, por ejemplo, a Guillermo Moreno, uno de los ortodoxos, y bueno, y empieza a decir, claro, el peronismo planteaba otras cuestiones, era otra la agenda. El peronismo, en sus principios básicos, es darle bienestar a la gente, y dentro del bienestar es que se pueda comer, pero también se pueda vivir con seguridad. Sí, y además trabajar. Y laburar. Perón dijo claramente, hombre es el trabajador. La definición de hombre es trabajador, para Perón. Y no la definición de delincuente, es decir, de víctima social. Yo entiendo lo que dice Zaffaroni, y en cierto sentido tiene razón. Nadie nace delincuente, pero lo que ocurre es que es una paradoja, porque mientras vos eliminás las condiciones sociales que crean la delincuencia, ¿cómo hacen para proteger a la sociedad que no va a tener ni 11 años porque está jugando en la vereda? Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, lo primero, y lo primero es la vida. Ahora, Raúl, con todas estas dificultades que tenemos para divisar el panorama electoral, ¿quién cree usted que van a ser los principales jugadores? Creo que de la oposición ya nombramos a dos, a Patricia Bullrich y Rodrigo Larreta, que va a ser el partido, el clásico ese. Y en el frente de todos, ¿qué información tiene usted? En el frente de todos, hasta ahora lo que está prosperando, y no con demasiada fuerza, es que va a haber una PASO y que se presenten todos. Cosa que es rara, porque, bueno, todo es raro con el kirchnerismo, pero cosa que es raro porque en su historia el peronismo nunca, un presidente peronista tuvo que ir a disputar una interna para renovar mandato y nunca perdió la renovación de mandato. No lo perdió Perón, no lo perdió Menem, no lo perdió Cristina, ¿no? Sí. Exacto. Esta sería la primera vez que un presidente va a disputar la candidatura
si es que Alberto se presenta, ¿no? Y que además esa candidatura se defina por una... Otra opción que no sea el base, presidente. Ahora, sí. ¿y a Sergio Massa lo ve como candidato? Yo lo veo como el mejor posicionado, no como candidato. Si yo fuera estrategia de Sergio Massa, le digo, no sea candidato. ¿Usted le aconsejaría que no sea candidato? Porque es imposible hoy por hoy, como está configurado el escenario, entre Juntos por el Cambio más los libertarios, que el Frente de Todos gane un balotaje. Es decir, el Frente de Todos puede ser primero en primera si querés, Juntos por el Cambio segundo si querés, ok, pero el balotaje entre quién va a ser, entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. ¿Y el voto Milei dónde va a ir? ¿Va a votar el kirchnerismo? Raúl, le consulto, ¿usted cree que este año la gente va a implementar el voto castigo como ya ha pasado en otras oportunidades? No. Bueno, depende cómo definas voto castigo, ¿no? Es decir, voto por el menos malo, ¿eso quiere decir el voto castigo? ¿Qué quiere decir el voto castigo? Quiere decir el voto en contra de lo que hoy está y de las medidas que se han implementado y no conociendo la propuesta del rival. Sí, yo no digo que la totalidad del voto será así, pero va a haber una porción de voto castigo de algo así como esto no lo quiero más. Pasó con Macri, pasó en el 2019, un porcentaje va a volver a pasar ahora, sí, por supuesto. Va a haber un voto castigo y creo que además está sucediendo algo que, esto es como para terminar, sucediendo algo que es muy peligroso, y es que la mayoría de la sociedad, yo te diría el 70% de la sociedad, está desilusionada de la política, de la clase política, etc. Y hay una razón para eso, y es que tanto el kirchnerismo como el macrismo nacen en la crisis del 2003. Y en estos 20 años, más allá de quién gobernó, quién fue oposición, quién robó, quién negoció más allá de todo, ese sistema político determinado por estos dos hegemones, por Mauricio Macri y Cristina Kirchner, jugaran como jugaran, nos trajeron a esta situación actual. No me importa quién tiene más culpa, nos trajeron a esta situación actual y la sociedad está harta de eso. Y ese hartazgo se traduce en una indiferencia hacia el proyecto colectivo y una puesta de atención en la salvación individual. Es decir, estamos convirtiéndonos cada vez más en una sociedad individualista. Y eso es muy grave, ¿no? Y ahí aparece la figura de Javier Milei o los grupos libertarios. Sí, y ahí aparece Javier Milei, que si bien es una minoría, Javier Milei no va a hacer una mala elección. Sacará, bueno, según a quien leas, entre 15 y 20 puntos en la primera vuelta, y eso le constituye un bloque legislativo muy importante. Va a tener un bloque legislativo muy importante. Javier Milei. ¿Usted lo descarta porque algún encuestador se animó a decir que podría tener alguna posibilidad de llegar a un balotaje? ¿Milei? Sí. Sí, no lo descarto 100%, pero estableciendo probabilidades, la probabilidad es muy chica. Es muy chica, porque para que llegara a un balotaje, ¿contra quién? A ver, para llegar a un balotaje representando la derecha, tendría que haber errores garrafales de quien sea el candidato de Juntos por el Cambio. Si no, y llegar a un balotaje enfrentando a Juntos por el Cambio, tendría que haber un estallido descomunal de la economía y un nivel de desorganización social tremendo antes de la elección, como para que el voto más de centro-derecha del peronismo opte por votar por él y no por el peronismo. Pero esos escenarios son muy difíciles hoy, ¿no? Y la última, con esto ya lo liberamos. ¿Qué posibilidades hay entre un acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei? Bueno, pero ahí sí, no es imposible, pero ahí se rompe, eso hay que hacerlo antes de la presentación de los frentes. De los frentes, sí, porque entonces Patricia Bullrich tendría que salir, reflotar su partido, que no recuerdo cómo se llamaba, y Javier... Sí, no lo recuerdo tampoco, pero algo de... y Javier Milei presentarse juntos, o directamente Patricia Bullrich renunciar a Juntos por el Cambio
y afiliarse y presentarse como afiliada de Avanza Libertad. Esa sería la otra, la más corta sería esa. Claro. Pero eso tiene que suceder rápido y yo no veo eso sucediendo. A mí me parece que en realidad el acuerdo con Patricia Bullrich es pospaso. Es pospaso. Bien. Sí. Pospaso, ¿qué quiero decir? Que mirá, Milei, Javier, yo soy primera gané las PASO, ahora tengo que ganar la primera vuelta o en primera vuelta, vos no podés, te reparto esto, te doy no sé qué, es decir, negocio y votame. Esa es la única posibilidad, pero no, hoy no está eso, hoy no está configurado eso. Y le agradecemos muchísimo esta entrevista, lo vamos a molestar próximamente para hablar ya de Santa Fe de Rosario, cuando tengamos un panorama más claro, porque acá, le digo, Raúl, está más embrollado que en Nación, aunque parezca mentira. Sí, sí. Así es. Sí, no, estoy de acuerdo y yo estoy en Buenos Aires y duele mirar lo que está pasando en Buenos Aires. Duele mirar, es inconcebible, es inconcebible. Le agradecemos la solidaridad entonces. Buenas noches, gracias por llamarme. Hasta luego. Gracias. Bien, pasaba entonces uno de los consultores más importantes que tiene el país, muy generoso por su tiempo y bueno, dejó varios puntos interesantes. Sí, nos dejó muchos titulares, así que los vamos a tener que procesar y también tener en cuenta para lo que van a ser las postulaciones oficiales. Sí, sobre todo esto último que decía es difícil pensar en una alianza antes de las pasos entre Patricia Bullrich y Javier Milei, pero sí contar que Patricia Bullrich cuente para después a las generales algún acompañamiento y algún ofrecimiento al líder libertario. Está todo abierto. Sí, está todo abierto, falta, pero cada vez acorta más el tiempo. El bloque que viene, vamos con un informe. ¿Querés adelantarlo? Sí, por supuesto. Vamos a estar hablando sobre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El joven que tiene tan solo 41 años. Ganó la presidencia en el 2019 y tenía 37. Es el presidente más joven de Latinoamérica. Así que... Y que viene con una guerra viene las maras. con una guerra contra las maras y hay muchísima información al respecto. Nos vemos en el próximo bloque. Bien, Aneley, ¿y qué nos trajiste en este primer informe del tercer año de 52 minutos? Mira, hoy vamos a estar hablando sobre Nayib Bukele. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador. Tan solo tiene 41 años. Él fue electo el presidente, él salió como el presidente más joven de Latinoamérica. Cuando él ganó tenía 37 años y está en el ranking de los 10 presidentes más jóvenes del mundo. Se dice que él es uno de los presidentes que ganó gracias a las redes sociales. Un dato de color es que él tiene nada más y nada menos que 4 millones de seguidores en Instagram, 5 millones de seguidores en TikTok y maneja muchísimo las redes sociales. Le gana a usted, ¿eh? Miren que usted tiene un montón de seguidores. Sí, pero nos quedamos muy atrás. Ahora, es entonces un presidente centennials, pero que no solo es famoso por su juventud, sino también por las políticas que aplica. Mira, tiene políticas realmente muy llamativas, muy conflictivas. Ahora en nuestro país, mucho se está hablando de él esta semana. En un ratito vamos a ver un informe que trajimos al respecto. Él era empresario anteriormente. Él trabajaba como presidente de Yamaha. Y a su vez... Las motos. De las motos, así es. Y a su vez, porque él es publicista, trabajaba en la empresa del padre, pero a su vez fue alcalde después de 2 lugares distintos, en 2013 y en 2015, de centro izquierda. Ahora está en centro derecha. O sea, él entra a la política con el Frente Foribundo Martí, que es una agrupación de izquierda, bueno, que es la heredera de la guerrilla salvadoreña, un conflicto en los 80 y principios de los 90 muy cruento en ese país y que
él entró por izquierda y ahora, claro, es uno de los referentes. Sí, en la izquierda lo echaron y ahora es uno de los referentes de la derecha. Sí, lo expulsaron, así es. Si querés, vamos a ver un informe que muestra cómo él asume y vas a ver algo muy llamativo al inicio. Presta atención porque ya vas a ver lo que te digo. Al anunciar la victoria, una foto para las redes sociales, donde se libró más que nunca la campaña electoral. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador. Una onda rockers y de influencers. Así es. Y así veíamos cómo él se estaba sacando la famosa selfie. Que uno dirá, bueno, ahora es muy común, pero que él es un recurso que utiliza muchísimo en su campaña y muchísimo en sus redes sociales. También tenemos, porque él está con un plan muy controversial en contra de las maras, que son las pandillas que controlan El Salvador. Yo no sé si querés que profundicemos en eso. Contá qué es una mara. A ver, forma rápida. Las maras en El Salvador controlan tanto la droga como el narcotráfico y el tráfico de personas, de armas, y estaban matando a muchos militares, a muchos policías. Y para que vos tengas una idea, en El Salvador volaban muchos drones en los que ellos vigilaban todo el país. O sea que prácticamente tenían las maras, que estas organizaciones criminales, más poder que el propio Estado. Así es. Y ahora, en Rosario y en Argentina se está hablando muchísimo de él. Como vos hablabas anteriormente en el comienzo del programa, hay mucho oportunismo político con respecto al tema del narcotráfico en Rosario, con el tema de la delincuencia en Argentina, y muchos políticos se están agarrando del plan económico, del plan político de Nayib Bukele, que él aplica allá en El Salvador. Y si querés podemos ver imágenes de lo que decía Sergio Berni hace algunos días sobre Nayib Bukele. A ver. Y el conurbano al estilo salvadoreño, sin titubeos ni garantismos. ¿Qué opinás? Bueno, la verdad que esa foto es música para mis oídos, ¿no? No tengo no me sonroja decir que yo creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza. Ah, mira. No tengo ninguna duda, pero también es un gran error pensar que el servicio penitenciario soluciona el problema de la criminalidad por sobre todas las cosas en la Argentina. Es una parte, sí, es una parte importante, importantísima, pero es una mirada reduccionista pensar que con esto se resuelve el problema del narcotráfico y el problema de la criminalidad solamente. Esto es algo muy importante. Música para mis oídos, dice Berni. Así dijo, es música para mis oídos. Porque le decimos, lo que veíamos ahí, a la gente que por ahí no siguió este tema, es que el presidente de El Salvador construyó una megacárcel para 40.000 tipos y que ahí quiere poner a todos los que sean pertenecientes a estas maras. El problema es que, antes de ir a los otros referentes políticos de Argentina, Aneley, es el tema de que hay un estado de excepción. Así es, y también el problema ahí son las políticas antiderecho que está implementando este presidente, porque no solo que están privados de su libertad, como estábamos hablando anteriormente, sino que no se los permite ver la luz del sol, por ejemplo. Si vos los veías en las imágenes, están todos iguales, están todos pelados, vestidos de la misma forma. Y Nayib dijo hace muy poquito que si las maras siguen operando de la misma forma en la calle, no les van a dar de comer a los presos que están en las celdas estas especiales. Durísimo, o sea que, a ver, se puede decir que atenta contra los derechos humanos básicos, elementales de cualquier persona. Ahora, también es cierto que El Salvador atravesaba, como vos contabas al principio, una situación tan límite de que el Estado estaba peleando en condición sumamente inferior a estas pandillas. Tal cual, mirá, la Organización Mundial de la Salud hace poco dijo que la violencia en El Salvador es una epidemia.
O sea, para que tengamos un parámetro más o menos de lo que se vive en El Salvador, según la Organización Mundial de la Salud. O sea que imagínate que es bastante alarmante lo que se vivía, y ya vamos a profundizar en los próximos programas más al respecto de los números que se están manejando ahora según la presidencia de El Salvador en base a la delincuencia. También tenemos un informe de Javier Milei de qué es lo que opinaba él, y si querés lo compartimos. A ver qué decía Milei. Estamos todos aterrados viendo el desastre que pasa en Rosario. ¿Qué hicieron? Convirtieron el país en un baño de sangre. ¿Convirtieron el país en un baño de sangre? Obvio. ¿Militares en Rosario? A ver, ¿qué estamos planeando? Una reforma de la justicia donde el que la hace la paga. Que la gente entienda que los señores de verde, de azul y de blanco están para cuidar al país. Y los otros, los del palo, los que cortan la calle, los que se tapan la cara, todo eso, esos son los malos. Y que la víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Y el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. ¿Cuál es el problema? Vos vas a mandar las Fuerzas Armadas y después los políticos agarran y se desentienden y terminan todos presos. Pero me estás jodiendo. Entonces, si vos no reformás todo el sistema, tenés el problema. Y con estas condiciones, ¿sabés qué va a terminar? Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa humanidad. Bueno. Así veíamos, todos hablando de Rosario y de esta situación caótica que vimos en estas últimas semanas y de mucho miedo. Sí, perdón, Sí. hay que hacer una salvedad. Lo que pasa en El Salvador no pasa acá en la ciudad de Rosario. No, por supuesto. Lo que dice Milei, que aparte no sé qué, estaba clarísimo, todo colorado, no sé qué le pasaba. Bueno, viste que ese es más o menos su estilo. Sí, pero estaba más sacado que de costumbre. Sí. Después lo otro es que equipara a líderes piqueteros o de lucha social con narcoterrorismo. Entonces, ahí me parece que lo que quiere utilizar Milei a los hombres de verde, de azul y de blanco, que son las tres Fuerzas Armadas, es para una lucha ideológica. Pero tal cual. Como en el 76 ocurrió. Así es. Utilizar el ejército para una guerra ideológica. Porque acá lo que está tentando es contra... A ver, mostraban el polo obrero, agrupaciones de izquierda. Entonces, ojo también con lo que quiere Milei. Sí, así es. Y lo alarmante y quizás lo llamativo es que fíjate que Milei, y ahora vamos a ver un tape de Patricia Bullrich también, tienen un discurso muy similar con Bernie, siendo que son de distintos partidos políticos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el de Patricia Bullrich, que ella vino a Rosario hace algunos días, estuvo con los referentes de su partido, y vamos a ver qué decía. Vamos a traer a las fuerzas federales, que van a ser muchas. Nosotros trajimos 3.000. Vamos a traer por lo menos 5.000 fuerzas federales para que nuevamente la ley y la Constitución rijan acá. Bueno, un spot de campaña, ¿no? Un spot de campaña. Ahora, la única vez que en Rosario hubo una presencia muy importante de fuerzas de seguridad fue en el 2014, cuando estaba precisamente Sergio Berni de secretario de Seguridad. Tal cual. Después nos dijeron que habían 3.000 en la época de Patricia Bullrich, era ministra, de 1.800 ahora con Alberto Fernández, eso nunca lo vimos. Cuando hubo 3.000 efectivos de fuerzas federales en Rosario, fue evidente. Fueron 6 meses donde veníamos en el 2014, recordemos, con una sumatoria de 250 muertos por año, lo cual el año 2022 lo superó. Y en esos meses realmente se veía cómo los efectivos de las distintas fuerzas federales habían tomado prácticamente todo el territorio. Eso nunca más se vio. Sí, así es. Y vos nos comentabas fuera de cámara que cuando venías para el estudio ya viste efectivos, ya viste gendarmes y bueno, y esperemos que se tomen medidas, que no sea solamente spot publicitarios de cada partido y que se puedan unir las fuerzas, por lo menos para poder definir qué va a pasar con Rosario, con el narcotráfico y sobre todo con la gente que está muriendo injustamente y que están muriendo. Tal cual. Aneley, de hecho, el presidente tocó un tema tabú en los anuncios que hizo. Digo, un tema tabú para el progresismo. El presidente es un hombre del progresismo porteño.
que es destinar al cuerpo de ingenieros del ejército para tareas en territorio. Eso fue uno de los anuncios que hizo, que es muy polémico porque salió a la izquierda, ¿no es cierto?, obviamente a cuestionar esto, todo eso, pero es un debate ideológico que en definitiva yo creo que al vecino, que los veíamos, ¿no?, en los Pumitas, después el papá, los familiares, después de haber enterrado a su nene de 11 años asesinado por sicarios, que vean fuerzas de seguridad, que lo vayan a proteger, me parece que es también es defender los derechos humanos de esas familias que son víctimas, ¿no es cierto? Y no digo esto, este discurso tan de moda y de extrema derecha que escuchamos en la sociedad también. Sino, bueno, a ver, que la política le tiene que dar una respuesta, si no nos lleva puesto a todos. Tal cual, pero también recordemos las imágenes de los últimos días de las fuerzas que deben cuidarnos, cómo balearon a los padres de Máximo. Es decir que bueno... La represión en el barrio, sí. Así es. Sí, bueno, es otro tema pendiente también, que es la falta de formación y de entrenamiento que tienen nuestras fuerzas. El ejército no tiene ese entrenamiento para actuar dentro de los límites de las ciudades y de la sociedad civil. Por lo tanto, es muy importante el control político de ese... Porque, en definitiva, después eso puede generar un boomerang donde los ejércitos, y ha pasado en otros países como en México, que el mismo ejército que fue dispuesto a combatir al narco, crearon su propio cartel, el cartel de los Z, que son fuerzas de seguridad, ex brigadistas, oficiales del ejército, que claro, van al territorio y dicen, pero ¿cómo el narcotraficante? Mirá en la mansión que vive y mirá cómo tenemos que vivir nosotros. Crearon su propio cartel. Y eso, obviamente, que profundizó, multiplicó por millones el problema grave que atraviesa México. Tal cual. Te felicito por este informe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ya lo estamos despidiendo. Una sección, la última sección, Aneley, es el ¿qué mirás? Me encanta, sí, estuve pispeando un poquito atrás de cámara. Andá para allá, el andá para allá. Tenemos un andá para allá en 52 minutos. Esto significa que le vamos a dedicar, no queremos decir el bobo o la boba de la semana, el andá para allá, el que se tiene que ir para allá. ¿Quién es esta semana? A ver, ¿querés decirlo vos? Porque yo ya sacudí de lo lindo. Mira, me parece que todos sabemos para quién es, pero si no se les ocurre, vamos a verlo porque en este momento está Amalia Granata. La señora Amalia Granata de nuevo. Vamos a verlo, sí. Che, pero mirá la foto que le pusieron, son guachos de la producción. Sí, la dejaron medio estática ahí, pobre. Encima con el chaleco. No, es la foto, hermano, no tenemos video. Ah, bueno, yo pensé que tenía movimiento. Encima, bueno, el chaleco que trajo. El del paintball, Sí, se confundió de lugar. ¿Usted va a jugar al paintball? No, la verdad que esas cosas me dan un poco de miedo. Sí, no, me miedo. Bien. Terminamos ya hasta la semana que viene. Felicitaciones por su debut en 52 minutos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá. La acompaño, vamos. Vamos.